Bienvenidos a Tardes Literarias, el programa de literatura en el que intentamos dar voz a todos los autores y autoras, ya sean conocidos o no, pero sabiendo que siempre nos aportan cultura y sabiduría. Un programa para Radio Sapiens, www.radiosapiens.es, todos los domingos a las 7 de la tarde, con Lute Pérez y Vanessa Di Giacomo. Bienvenidos a Tardes Literarias. Hoy estamos con Mariana Enríquez. Nació en 1973 en la ciudad de Buenos Aires, pero creció en Valentín Alsina, una localidad perteneciente al partido de Lanús, en la zona del sur de Gran Buenos Aires. Creció en medio de las historias y supersticiones de su abuela, oriunda de la provincia de Corrientes. Años después se mudó junto a su familia a la ciudad de La Plata, donde se acercó a la literatura y al pongo, por lo que decidió estudiar periodismo y especializarse en música rock. Se licenció en periodismo y comunicación social en la Universidad Nacional de La Plata. Es una escritora, periodista y docente argentina, parte del grupo de escritores conocidos como la Nueva Narrativa Argentina. Sus cuentos se enmarcan dentro del género del terror y se han publicado en varias revistas internacionales. Entre sus obras más reconocidas destacan el libro de cuentos Las cosas que perdimos en el fuego, del 2016. Este libro de cuentos la consolidó como la escritora argentina de terror más relevante de la actualidad. Y luego, posteriormente, la novela Nuestra parte de la noche, en 2019, ganó el Premio Real de Novela. Yo soy Mariana Enríquez, escritora argentina de visita en Barcelona y aquí en la librería Finestras, espectacular. Y les voy a recomendar no son mis libros favoritos, 3 de mis libros favoritos. Este es Una temporada en el infierno, de Arthur Rimbaud. Es un libro de poesía, pero es un libro de poesía distinto. Les recomiendo además, este tiene también las iluminaciones, que de paso también se las recomiendo. Es un libro mágico, brutal, dramático. A mí me abrió a entender la poesía, creo, y además me fasciné con la vida de él, ¿no? O sea, con una mezcla de aventurero y joven maldito, y fue uno de mis primeros amores. Es un libro al que le sigo robando y que sigo sin entender del todo. Beloved, Toni Morrison. Una escritora que se lee poco, creo, para mi gusto, porque para mí debería leerla todo el mundo constantemente, porque tiene como algo de gran dama tipo o buenaza tipo Whoopi Goldberg, y este libro es una locura total. Creo que esa imagen quedó porque como ganó el premio Nobel y bueno, como toda esa cosa que te hace una especie de ícono en vida. Y este libro es un libro de terror, es un libro sobre una mujer que, lo puedo contar, es un clásico, ¿no? Cuando vienen a buscarla los dueños de la plantación donde ella fue esclava y se escapó, prefieren matar a su hija antes de que la atrapen a ella y a su hija y que su hija tenga una vida de esclava también. Y esa hija, cuando crece, está muerta, ¿no? Pero cuando crece vuelve como fantasma. Es una historia de fantasmas, pero es una historia sobre la esclavitud, y es una historia sobre la explotación, y es una historia sobre mujeres, y es una maravilla de historia, da mucho miedo. Creo que yo entendí ciertas subjetividades, cómo escribir lo que siente una persona en estas cosas, y se llama Beloved, que quiere decir querida, porque ella no tenía dinero, la mamá, para ponerle Beloved, querida, y el nombre de la nena.
Entonces solo le queda para eso. Es un libro tristísimo, conmovedor y es una belleza y sobre todo eso, da miedo sin tener que recurrir a las cosas que recurre mi otro libro favorito, que es Cementerio de Animales de Stephen King, que sí da miedo, en serio. Que es un libro sobre la familia, sobre el miedo a perder la familia, sobre zombies, entre comillas. El libro que Stephen King mismo dice que es demasiado fuerte. A mí me lo regalaron cuando yo tenía 11 años. Me lo regaló mi tío, que no tenía idea de nada, creo. Decía, bueno, la chica le gusta leer, qué sé yo, y me lo regaló. Porque en la tapa original también tenía así los ojos del gato, pero simpáticos, no estos. Y en esa edición, además, argentina lo había traducido César Aire. Así que era una gran traducción. Y me acuerdo, fue el primer libro que yo tuve tanto miedo que lo arrojé lejos de mí, tipo como si fuese un animal venenoso. Y es un libro donde él está, sobre todo, pensando en qué pasaría si pierde a su familia. Es un libro sobre el duelo, que él lleva el duelo hacia el terreno más macabro que no se le puede ocurrir. Bueno, para mí es el mejor libro de Stephen King y sin duda es el libro que más miedo da de Stephen King, así que esto lo pueden leer, pero con cuidado. Y finalmente, yo. Esta es mi primera novela, que es la última que sale, porque es como Benjamin Button la situación. Que la escribí en la adolescencia, 17, 18 años, la publiqué cuando tenía 21 años. Y se trata de mi adolescencia tóxica, sobre todo en la Ciudad de La Plata. No transcurre, la Ciudad de La Plata transcurre en Buenos Aires, a donde yo me escapaba para, qué sé yo, ¿para qué? Para seguir. Y es una novela muy de Argentina, de los fines de los 80, primeros años de los 90, que era muy desesperante. Argentina siempre es desesperante, pero ser joven en esa época era particularmente desesperante. Así que se trata de eso, de cuando yo no tenía el pelo así. Y no la volví a leer desde que la publiqué, desde entonces, digamos, ¿no? Así que volver a leerla ahora, que seguramente me van a pedir, va a ser muy raro, creo. Así que bueno, esas son mis recomendaciones. Y esto no es una recomendación, es simplemente mi libro nuevo. Estoy escribiendo una novela larga porque es distinto a escribir cuentos o novelas cortas. Es como con cuentos casi que no vivís con los personajes, es como una idea, el lenguaje. No estás como tanto metido en una historia y obsesionado. Tenía más ganas, creo, de tener esa experiencia de vuelta que de todo el trabajo de escribir una novela, que es mucho. Yo a los 21 años publiqué mi primera novela, que se llama Bajar es lo peor. Que como era muy chica y yo no venía de ningún palo que tuviese que ver con la literatura, era todo muy extraño. Vivía en La Plata y nada, iba un poco a la facultad, escribía periodismo, pero mucho más iba a la calle, a la plaza, a shows y a obsesionarme con cosas, a comprar mis libros, mis discos, a venir a Buenos Aires a comprar revistas. Iba como en paralelo a la novela, pero todavía seguía teniendo esa vida. De mis 21 me acuerdo más de River Phoenix, Iggy Pop, Nick Cave. Le compraba libritos a Richard Hell y le mandaba plata, como todavía era 1 a 1, le mandaban como $50, porque él tenía otro nombre, no sé si se llamaba Richard Hell, pero yo sabía. La gran Mariana Enríquez, Alguien camina sobre tu tumba, mis viajes a cementerios. Mariana Enríquez no solamente es una de las grandes escritoras argentinas contemporáneas, sino que me atrevería a decir que es uno de los grandes nombres de la literatura en español. Basta con citar su gran libro de cuentos, Las cosas que perdimos en el fuego, Los peligros de fumar en la cama, su novela premiada Nuestra parte de noche y el reportaje, la crónica que dedicó a Silvina Ocampo, La hermana menor. Pero Mariana Enríquez tiene una preocupación literaria por el terror, por el tema vampírico, mezclado con el rock, con el punk. De esa época, Anagrama acaba de rescatar Bajar es lo peor, su primera novela del año 95, y vinculada a esta novela se encuentra este libro de crónicas extraordinarias, espléndidas, sobre este gusto singular que comparto, por supuesto, de Mariana Enríquez por los cementerios.
Esto es un tema que en la literatura tiene su linaje, tiene sus precedentes. No puedo dejar de citar el gran libro del holandés C.S. Noteboom sobre las tumbas de poetas y pensadores, un libro ilustrado, un libro muy bello, donde el autor holandés pues recorre distintos cementerios del planeta para hacerle fotografías a las tumbas de los escritores. Por supuesto que a Mariana Enríquez le interesan las tumbas de los escritores, aquí no le van a gustar cuando visita los cementerios, pero es que ella además aquí hizo unas magníficas crónicas sobre los cementerios que visitó en distintos lugares del planeta. Por supuesto, aquí están cementerios notabilísimos como el de Highgate en Londres, donde está enterrado Karl Marx y donde por supuesto se filmaban las películas de Drácula. Aquí está Montparnasse, el cementerio de París, donde están Cortázar y Vallejo, pero también Baudelaire, Chorin, Carlos Fuentes, Ionesco y muchísimas figuras más como Samuel Beckett. Por supuesto, aquí también están los cementerios de la Recoleta de Buenos Aires, un espléndido cementerio, pero luego hay unos cementerios quizá menos conocidos y que gracias a Mariana Enríquez podemos disfrutar de estos lugares. A mí como peruano, como limeño, me concierne el cementerio Presbítero Maestro, donde Mariana Enríquez hizo, por supuesto, una visita, el cementerio de Guadalajara en México, el cementerio de Nueva Orleans en los Estados Unidos, que es un cementerio muy singular porque los ataúdes se entierran de pie, porque el suelo de Nueva Orleans es un suelo muy particular. Por ejemplo, con el huracán Katrina, muchísimos ataúdes salieron desenterrados y se los llevaba la corriente. Es decir, es un libro fascinante, es un libro que a los que nos gustan estos temas tan curiosos, es un verdadero deleite. Además, no solamente Mariana Enríquez se dedica a visitar los cementerios y a hablar de ellos, sino que constantemente cita libros como el de Philippe Arié, El hombre ante la muerte, un clásico de la historia del imaginario y de las mentalidades. Es un disfrute. Y además se despacha al final con una especie de epílogo donde dice qué cementerios quiero visitar antes de morir. Por supuesto, me encantaría hacer muchísimas propuestas. Estamos en Sevilla, el cementerio de Sevilla, con sus tumbas de toreros y folclóricas, no deja de ser un reclamo para una viajera como Mariana Enríquez, pero pienso también en el cementerio de Zapallar, en Chile, donde está enterrado Donoso, o tantos cementerios que hay por Europa, por Asia, por África, que merecerían, por ejemplo, pues pienso en el cementerio de Tánger, ¿no es cierto?, donde hay tantas celebridades sepultadas. Es decir, es un libro que quienes estos temas nos ponen, nos gustan, nos interesan, Mariana Enríquez nos ha dado pues en la yema del gusto. No se pierdan Alguien camina sobre tu tumba, Mis viajes a cementerios de Mariana Enríquez, publicado por Anagrama. Hoy en Literatura para Oír, Premio Herralde de Novela 2019, Mariana Enríquez, Argentina. La argentina Mariana Enríquez, nacida en 1973, es licenciada en Periodismo y Comunicación Social por la Universidad Nacional de La Plata. Ha publicado, entre otros, Bajar es lo peor, su primera y exitosa novela escrita a los 21 años. Los peligros de fumar en la cama, Cómo desaparecer completamente, Cuando hablamos con los muertos, Las cosas que perdimos en el fuego y Alguien camina sobre tu tumba. Es subdirectora del suplemento Radar del diario Página 12. En 2019 se le concedió entre 680 participantes el Premio Herralde de Novela, editorial que celebra medio siglo de vida. Enríquez se enfoca en personajes y ambientes marginales de donde inesperadamente surgen secretos y monstruos. Lo que pasó. 1. Supe el secreto de mi familia una tarde calurosa a mediados de los años 80. Mi abuela estaba muriéndose de cáncer de colon en su habitación, pero no sufría dolores físicos. No tuvo que hacer tratamiento porque la enfermedad estaba demasiado avanzada y sencillamente la trataron con morfina. Pero padecía la humillación de la bolsa de colostomía que odiaba.
Lloraba tapándose la cara con los codos apoyados en la mesa. Me acuerdo de su pelo siempre prolijo y bellamente teñido. Era muy coqueta. Tenía miedo de desparramar olor, tenía miedo de algún accidente inesperado, se pasaba perfume por las manos, se bañaba 3 veces por día. Todos sabíamos que tenía cáncer, pero nadie se lo había dicho a ella. Igual lo sabía. Esa tarde de calor, ella estaba en el sillón del living, vestía su batón favorito de tela estampada con pequeñas flores coloradas. Creo que me contó el secreto justamente porque sabía que se estaba muriendo y no quería dejarme sin la historia. O a lo mejor no aguantaba más la mentira que había dicho y escuchado decir y fingido creer cientos de veces. La mentira sobre cómo había muerto mi abuelo. La versión oficial hablaba de un ataque, un infarto. Yo no conocía a mi abuelo, solamente lo vi en fotos y en pocas. Era paraguayo, impresionante, moreno, guapo. Cazaba, era capitán de barco. Mercante, aclara siempre mi madre que odia a los militares. Le gustaban las mujeres y la selva. No voy a contar lo que me dijo mi abuela sobre cómo murió su marido. No me parece algo espantoso ni vergonzoso, ni entiendo por qué debe ser callado. Pero lo callamos y voy a respetar eso. Porque no respetarlo me da miedo. Tengo miedo de soñar con mi abuela y su bolsa de colostomía y los brazos delgados por la enfermedad. Tengo miedo de que mi madre se entere de que ando contando eso y se vuelva loca otra vez, igual que se volvió loca ese verano caluroso cuando después de una pelea tonta le grité que era una mentirosa y después le dije, yo sé cómo se murió el abuelo. Abrió los ojos redondos, estrábicos, soltó lo que tenía en las manos y me sacudió agarrándome de los brazos hasta que me chocaron los dientes. Mi madre jamás me pegó, pero que yo supiera el secreto la trastornó de una manera profunda y desgarrada. Cuando dejó de sacudirme, se acostó en la cama, llorando con la boca abierta, desesperada. Decía, no quiero que pienses que tu abuelo era una mala persona. Y yo no pensaba eso. No pensaba nada sobre las circunstancias de su muerte. Me parecían interesantes. Después, más o menos recuperada, mi madre fue hasta la habitación de mi abuela y le gritó durante más de media hora. A su propia madre moribunda. Recuerdo los gritos, pero no alcancé a escuchar el contenido de la pelea. Las dos aullaban. Hubo portazos y más llanto de mi madre. Mi abuela nunca lloró y tampoco volvió a hablarme del secreto. Ni yo le pregunté a nadie nunca los detalles. Si sé alguno más es porque con los años se le fueron escapando a mi madre muy de a poco en un goteo ardiente, lastimoso. El proyecto surgió al principio de la pandemia. Jorge Alderete me mandó una serie de dibujos y así empezamos, jugando. Fue a empezar a dibujar y a dibujar y a dibujar sin ningún rumbo muy claro, sin ninguna idea de fondo. Empecé a ver que había alguna coherencia, había algún hilo narrativo, pero que no está escrito. Y casi muy naturalmente pensé en Mariana. La diferencia entre escribir algo que es como propio y con escribir algo a partir del estímulo que te da la imaginación de otra persona, es algo que me gusta, es una especie de limitación y al mismo tiempo como de gran libertad. Fue muy interesante ver los resultados, empezar a recibir los textos de Mariana y encontrarme con otras historias que poco tenían que ver con lo que yo había pensado inicialmente. Los personajes del libro, hay algunos que son personajes reales. Lo interesante es que no está marcado cuál es real o no. Pero por ejemplo las Dianas, que son como una especie de extraterrestres hipersexuales que llegan a la Tierra. O Tessa, que es una especie de influencer bastante extrema que hace mini películas en redes, tienen que ver con una influencia de la ilustración, con unas ganas de hablar de ciertas cosas que yo no trato en general en mi ficción, cosas que tienen más que ver con la ciencia ficción, con un cataclismo que no se menciona nunca, pero que pasó. Todo al final fue parte de un experimento. Se empezó a mezclar todo y bueno, de manera muy espontánea y muy natural. Y eso fue lo que enriqueció todo el proyecto, porque fue creciendo muy armónico y
interdisciplinar. Es muy interesante que se amplió un poco el proyecto, con, digamos, una especie de performance de baile que se hizo, fotos que se hicieron basándose en las ilustraciones como de modelos luciendo la ropa fetichista, futurista y al mismo tiempo, ¿no?, que tienen los personajes. El trabajo de Jorge Alderete yo lo conozco bastante, hizo mucha ilustración, por ejemplo, para rock argentino. Es un trabajo que está bastante afuera y que siempre me pareció muy atractivo porque aunque no tiene cosas en común con lo que yo hago, sí tiene algo en común, que es cierto impulso de trabajar con las cosas que a él le interesan. Por supuesto que su trabajo como escritora me encanta y por supuesto también por eso pensé en ella, digamos. Tiene todo ese lado de la fantasía y del terror y lo gótico y demás, que podría quedarse ahí, que podría quedarse únicamente en lo fantástico, pero tiene un pie, toda su literatura muy aterrizada en la realidad. Y ahí es donde para mí el terror de Mariana como escritora es mucho más contundente, porque nos lo pone muy cerquita. Ahora, como en cada programa, nuestra compañera Vanessa Diagmo le ha hecho una entrevista al autor. Mariana Enríquez nació en 1973 en la ciudad de Buenos Aires. Es periodista, escritora de suplemento diario Página 12 y 200. Es autora de las novelas como Desaparecer completamente, Bajar es lo peor, Este es el mar y Nuestra parte de la noche, por la que obtuvo el premio Herralde de novela, el de novela negra de Gijón y el premio de la crítica de narrativa en España. También ha publicado libros de relatos como Los peligros de fumar en la cama y Las cosas que perdimos en el fuego. Publicada en 20 países, merecedora del Premio Ciudad de Barcelona y obras de narrativa como Alguien camina sobre tu tumba, Mis viajes a de cementerios y La hermana menor, un relato de Silvina Ocampo. Cuéntanos, ¿cómo te inicias en el mundo de la escritura y por qué? Hola, soy Mariana Enríquez, soy escritora, soy periodista. Un placer estar acá, acompañándolos en este momento y cerrando el año, y un gusto. Decir, perdón que esté un poco así, pero estuve con COVID la semana pasada, como para empezar como sinceramente con todo. Pero ya estoy bien, no me pasó nada. Por suerte tengo voz, estuve muda. Y estuve leyendo bastante, cosa que es muy interesante, y leyendo bastante literatura latinoamericana, cosa contemporánea, cosa que trato de hacer seguido. Y me quería presentar a ustedes contándoles cómo fue mi propia trayectoria como escritora, porque la de todos es diferente. Y la mía fue muy particular. No los quiero aburrir porque lo he contado bastante y muchos lo pueden saber, entonces es medio pesado, pero igual después me pueden preguntar. Yo, a diferencia de ustedes, no estudié escritura creativa, sino que empecé a publicar muy joven. Cuando publiqué mi primera novela tenía nada más que 21 años, y tenía que ver con un proyecto editorial de la editorial Planeta en Argentina, que estaba buscando una novela escrita por una persona joven, y no tenían. Tenía una colección sobre literatura joven, vaya a saber lo que es eso, o cosas que le interesan a los jóvenes, que uno nunca puede saber bien lo que es eso, pero lo que no tenían era una novela de tema joven, escrito por una persona joven. Entonces ahí aparecí yo. Por una circunstancia que no importa, que es como eso de estar en el lugar adecuado en el momento justo, y pasó eso. La novela Bajar es lo peor se acaba de reeditar en España hace poco, en mi editorial, que es Editorial Anagrama. Y pasó algo muy curioso con esa novela. La novela fue
bastante bien recibida, o diría muy bien recibida por los lectores. Tenía fans en esa época, tengo ahora también, pero en esa época tenía, venían a verme al lugar donde yo trabajaba, que era el diario Página 12, me mandaban cartas, o sea, era como una cosa donde la gente sentía muchísima identificación con lo que yo estaba escrito, aunque el libro es un libro bastante oscuro. Si tienen oportunidad de leerlo van a ver que es bastante oscuro, y al mismo tiempo tenía el libro un rechazo muy importante de la crítica, y una mirada bastante irónica, yo diría, de otros escritores y de los críticos, tanto de críticos académicos como de críticos de medios. ¿Por qué? Yo supongo que pasaban muchas cosas. Una de las cosas que pasaba es que yo era muy joven y era muy atrevida y muy, no sé, muy punk, creo. Y creo que en ese momento no era tan aceptado como es aceptado ahora, por suerte, que una persona que venga de esa formación, que es una formación que tiene que ver con el rock, que tiene que ver con el suburbio, que tiene que ver con la clase media baja, que tiene que ver con no ser de la capital, que tiene que ver con no ser de una gran ciudad, que tiene que ver con no conocer escritores, con no venir de un ambiente literario, con no haber estudiado escritura creativa, con no haber ido a un taller literario, nada, absolutamente nada de eso, más que mi formación como lectora, yo diría voraz, en ese momento, lo sigue siendo ahora. Había cierta idea de que yo era una especie de, primero freak, ¿no? Primero fenómeno, y segundo algo pasajero, o sea, como que era una especie de no sé, tampoco de niña prodigio, sino le diríamos influencer, ¿no? Que iba a pasar y que no iba a permanecer como escritora, cosa que a mí me enfurecía y me daba muchísimas más ganas de ser escritora. Y yo no entendía bien qué era eso que pasaba. Me invitaban a la televisión, me preguntaban eso, que había estudiado para ser escritora, me preguntaban qué ejemplo le podía dar a los jóvenes. Yo no entendía que tenía que ver absolutamente nada de eso con la literatura. También era bastante complejo y ciertamente lo voy entendiendo bastante más con el pasar de los años, ser una mujer, ser una chica, de ser una chica bastante atractiva en ese momento. Ahora estoy grande, pero en ese momento era una chica bastante bonita. Y, y que eso influenciara muchísimo la noción de capacidad que podían tener, que ellos en general creían que podían yo tener. En fin, pensaban que era bastante tonta. ¿Te has sentido alguna vez menospreciada o rechazada por ser mujer y además de haber empezado tan joven? Recuerdo tener una charla una vez donde me terminé peleando con un escritor más grande que yo, me lleva como unos 30 años, que casi era una cena, pero él casi me estaba casi tomando examen, preguntándome, ¿leíste esto, leíste lo otro? Yo había leído bastante a esta altura de mi vida. Y me pregunta en un momento si había leído Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky. Yo le dije que no. Y después le dije casi inmediatamente le dije, pero leí El idiota, ¿te alcanza con eso? ¿Cómo? Y lo recuerdo porque era tanto el enojo que me daba eso, como diciendo, ¿cómo voy a leer todo Dostoyevsky a los 21 años? Quiero decir, o sea, leí otras cosas, leí cosas que vos no tenés ni idea. Tengo influencias, puse en ese pobre escritor a toda una generación, digamos, ¿no? Que miraba a la mía con cierto desprecio. O sea, nosotros seamos la generación, yo tengo 48 años, así que este hombre que me miraba, que me hablaba, era parte de la generación del boom, era parte de la generación hiperpolitizada de los años 70 en América Latina, y yo era como una especie de joven de los años 90 que no tenía experiencia y que no tenía de qué hablar, y que tenía, y que no era, no sé, fan de las películas de Bergman, y que no tenía
y que no había visto la Nouvelle Vague, y que no tenía como todas esas referencias cultas, sino que tenía las referencias pop de Steven Spielberg, David Lynch, Gus Van Sant. En literatura mucho los norteamericanos, ¿no? John Kennedy Toole, Bret Easton Ellis, el gótico sureño de los Estados Unidos. También era la época, mi juventud coincide con la pandemia del SIDA, que en ese momento yo sentía y sigo sintiendo que no se le dio la importancia que tuvo en el sentido de vidas jóvenes perdidas y de un estilo de vida, además que volvió a ser estigmatizado, pero que además produjo un montón de literatura. Recuerdo Hervé Guiberda, El amigo que no me salvó la vida, Kathy Aker, en Argentina Marta Dillon, Pablo Pérez, o sea, había como una arte en otro sentido, las fotografías de Robert Mapplethorpe, en Argentina un fotógrafo como Alejandro Kuropatwa, Michel Foucault. Yo sentía que mi generación tenía una fuerza de referencias impresionante y que necesitaba una literatura a su altura y que le iba a tener. Y que esa literatura a su altura que le iba a tener iba a ser una literatura muy interesante, porque iba a ser una literatura mucho más desprejuiciada, donde la alta literatura, la baja literatura, los géneros, lo popular, el realismo como un género más, la no ficción, la autoficción, todo eso iba a confluir en una multiplicidad de voces y ¿cómo decirlo?, de estéticas y de maneras de contar nuestra realidad, que iba a ser completamente brutal cuando tomara forma. Lo que pasa es que, claro, yo era muy joven, yo tenía en ese momento 21 años y, claro, no había escritores de 21 años, quiero decir, pero yo tenía muchísima confianza en mi generación, porque sentía que era una generación muy rica, y una generación que además estaba viviendo cosas muy duras, que estaba viviendo en Argentina en ese momento la hiperinflación, y después desde entonces siempre las crisis económicas, en mi infancia la dictadura, luego por supuesto la crisis del SIDA, y luego también la crisis en Argentina económica y política de 2001, que es una crisis que termina literalmente sin que tengamos, en Argentina no había dinero físico, quiero decir, o sea, el papel que se usaba como intercambio era moneda de deuda, y si no directamente se iba al trueque, o sea, realmente cambiábamos cosas, era como yo tenía este vaso, y si alguien tenía un vaso de otro color y a mí me gustaba más, se lo cambiaba, era una cosa muy, muy impresionante de atravesar. Y fue un momento muy peculiar en Argentina, porque fue un momento que literariamente las grandes editoriales empezaron a dejar de tomar a escritores. A diferencia de otros países, las universidades en Argentina, que son todas públicas, ¿no?, como en México, bueno, hay también privadas, pero quiero decir, las universidades públicas tienen muchísimo prestigio, no tienen la costumbre de publicar más allá de publicaciones académicas. No tienen mucha costumbre de publicar no ficción o ficción literaria. ¿Cómo se te ocurre entrar en el género de terror, siendo este un género solo en principio apto para Stephen King y pocos más? Yo en ese momento, estamos hablando de 2001, en ese momento estaba al final de mis 20 años, principio de mis 30 años, y era el momento donde estaba concibiendo recién mi segunda novela, que se publicó en el 2004, en el medio tuve una novela que fracasó estrepitosamente, porque yo estaba tratando de escribir algo que no sabía cómo hacer, que era que quería escribir terror, y quería escribir terror desde un punto de vista de una narradora mujer. Yo pensaba que por ser
yo, o considerarme mujer yo, o digamos, identificarme yo como mujer. Instantáneamente me iba a salir casi como una esencia, una narradora femenina, y no, me tuve que enseñar a escribir una narradora femenina, de la misma manera que me tuve que enseñar a escribir terror, porque yo me preguntaba todo el tiempo, ¿qué puedo aportar? O sea, ¿qué es lo que puedo aportar? Y me di cuenta que lo que puedo aportar desde América Latina, lo que mi voz puede aportar desde América Latina es usar nuestros miedos cotidianos, nuestras angustias cotidianas propias de nuestro continente. Cada país de nuestro continente es diferente, tiene una historia diferente, tiene una forma de hablar diferente. Ustedes me están escuchando hablar a mí, ustedes no hablan seguramente todos y todos de la misma manera que yo. Entonces, pero sí el continente tiene muchas cosas en común. La desigualdad, la violencia, las crisis políticas, la sensación, sobre todo digamos, la sensación que creo que tenemos todos los jóvenes de tener mucho pasado y mucha memoria, que es la memoria de nuestros padres y la memoria de nuestra historia, y muy poco futuro, o sea, hacia dónde vamos, ¿no? Y muchas experiencias en común en cuanto a lo cultural, ¿no? O sea, la familia, el barrio, la pandilla, la amistad, o sea, hay como un montón, los pueblos originarios, quiero decir, hay como un montón de cosas en común más allá de las particularidades que son absolutamente innegables y propias. En tus novelas descubrimos que los narradores son siempre con voz femenina. Explícanos un poco de esta opción literaria. Usando narradoras femeninas también, de alguna manera yo sentía que le rendía una especie de homenaje o me basaba en muchas narradoras latinoamericanas, desde Clarice Lispector hasta Silvina Ocampo. Bueno, en los últimos años en México se redescubre a Amparo Dávila, pero hay tantas, ¿no? Y en España y por ejemplo Emilia Pardo Bazán, que es una escritora a la que no se le dio demasiada importancia, y luego también a toda la cuestión de las mujeres escritoras que escribían terror y escribían cosas de fantasmas porque eran las cosas poco serias, ¿no? Eran como parte del mundo de la intimidad, parte del mundo de de la superstición, todo ese mundo que es el mundo femenino, que es el mundo que no estuvo literaturizado, quiero decir, ¿no? Porque claro, la mujer se quedaba en la casa con los hijos, las supersticiones y la angustia, digamos, y el hombre salía al mundo también con sus angustias y qué sé yo, pero los conocimientos y lo que tenían para contar era diferente. Creo que ahora eso cambió mucho, y creo que ahora es el momento en que todos podemos escribir acerca de todo, quiero decir, ¿no? Porque nuestras experiencias se acercan muchísimo más, pero hay un momento en que eso no sucede. Y ese momento en el que no sucede incluye, entre otras cosas, el gótico y la literatura de terror, que por supuesto practicaron hombres de una manera absolutamente fabulosa, pero que las mujeres lo publicaron lo practicaron desde el secreto, desde los cuentos de abuelas, desde la intimidad, desde lo que le cuentan a los hijos, desde la precaución. El cuento de hadas desde siempre ha sido, y es como un gran antecedente del cuento de terror, siempre ha sido un cuento de advertencia, ¿no? De alguna manera, un cuento de terror en ese sentido. Hansel y Gretel, ¿no? No vayan al bosque, que se los va a comer la bruja. Que también es un cuento que oculta una realidad bastante espantosa, que es el abandono de los hijos porque no se los puede dar de comer. Y si vamos un poco más lejos, incluso la antropofagia. O sea, están hablando de cosas muy espantosas que ocurrían en un mundo muy brutal, como era el mundo de esa época. Nuestro mundo y nuestro continente también es muy brutal, de maneras diferentes. Cuéntanos quiénes son tus referentes literarios. Bueno, tenemos esta tradición y por otro lado tenemos la gran revolución del terror de los años 70, Stephen King, Ramsey Campbell, Ballard, es sobre todo anglosajón, que son los escritores que toman las experiencias absolutamente cotidianas y de todos los días y las llevan, como que le suben el volumen y las llevan al terror. Hayan leído o no a Stephen King, seguramente conocen la historia del Resplandor, aunque sea a partir de la película.
Y en El Resplandor, de lo que se trata El Resplandor es de un hombre que tiene por un lado un problema de alcoholismo, por otro lado un problema de violencia familiar y por otro lado un problema de crisis creativa, o sea, no puede escribir el libro que quiere escribir. Estos tres problemas, digamos, se le unen en un invierno en el que va a quedarse a cuidar con su familia, su pequeña familia, su mujer y su hijo, un hotel turístico en las montañas de Colorado, y de alguna manera sus fantasmas, que son estos, los fantasmas de la violencia, los fantasmas de la adicción y los fantasmas del bloqueo, se unen a los fantasmas de este hotel, cuyo principal, su jefe fantasma de alguna manera, también es un femicida, también es un hombre que mató a su esposa y a sus hijas. Y de alguna manera es como donde termina el haunting, o sea, el embrujo de este hotel y este hombre embrujado, o sea, ¿cuáles son los fantasmas más reales? ¿Los fantasmas de la adicción o los fantasmas que pululan por el Overlook? Esta conjunción, digamos, de lo fantasmal con lo prosaico y con lo cotidiano es con lo que a mí me impresionó y lo que decidí trabajar. En algunos cuentos, como por ejemplo en un cuento como El aljibe, lo trabajo también, de alguna manera, en ese caso desde la fobia, desde un trastorno psiquiátrico de una joven, hasta en algunos casos lo trabajo directamente desde la desigualdad y la política, como en un cuento que publiqué mucho después, que se llama El chico sucio, que es un cuento sobre una mujer que trata con las mejores intenciones, pero con resultados bastante espantosos, de ayudar a una de nuestras realidades cotidianas, que son las infancias desamparadas, los chicos que viven en la calle. Y que viven en la calle por la desigualdad de nuestras sociedades y por algo más, que es uno de los horrores que trabajo bastante y que trabajo en particular en ese cuento, que es la indiferencia necesaria para transitar nuestras sociedades y nuestras ciudades y nuestros horrores, porque sin esas indiferencias no podríamos, o sea, si empatizáramos con cada uno de estos horrores no podríamos vivir, y eso es una cosa bastante terrorífica, pero lo que podemos hacer es darles voz en literatura. Y cuando digo darles voz, no digo el darles voz tonto, desde hay el que no tiene voz, le doy voz yo, Mariana, como desde una posición moralmente superior, sino son cosas que a mí misma me perturban y que necesito poner en relatos, en este caso para mí, en relatos de ficción y en algunos casos en relatos de no ficción, porque creo que me hace falta cuestionármelos, pensarlos y de alguna manera pensar mi tiempo, pero no pensar mi tiempo desde el realismo, porque yo creo que no es mi lenguaje tiene que ver, como les decía antes, con Stephen King, con Spielberg, con Twin Peaks, con las supersticiones propias de la Argentina, con los santos populares de la Argentina, con las leyendas urbanas de la ciudad en la que vivo, con las crisis económicas y políticas y de violencia que he pasado, con una infancia vivida en dictadura, con todo el trauma y todo lo fantasmal que implica vivir una infancia en dictadura, con una generación que fue asesinada por el Estado. ¿Cuáles eran tus lecturas preferidas en la infancia? ¿Las recuerdas? Pero cuando yo era chica, para mí leer a Emily Brontë o Allan Poe o lo que sea no tenía ninguna diferencia con leer Eurípides. O sea, de hecho, como para darles un ejemplo de lo caótico de mis lecturas, a mis padres les gustaba comprar colecciones de literarias que venían por número, ¿no? Y había una colección que era una colección de Bruguera, que el número 1, me acuerdo, no me olvido más de esto, era Truman Capote, A Sangre Fría. El número 2 era una antología personal de Borges. El número 3 era Historias extraordinarias de Edgar Allan Poe. El número 4 era El americano impasible de Graham Greene. El número 5 creo que era Este domingo de José Donoso, etcétera, etcétera. Entonces tenía como una formación, había Leonardo Seaya, no sé, había cosas, totalmente caótica, y otra una colección de Salvat, que era una colección un poco más elegante aún todavía,
que tenía grandes obras de la literatura española, el siglo de oro español, y tenía mucho teatro, tenía mucho teatro clásico, griego, etc. Y yo leía, esa era mi formación, junto con Michael Ende, junto con Stephen King, junto con literatura infantil. Para mí estaba todo mezclado. ¿Cuándo te decides a publicar libros de terror y te das cuenta de que este es tu género? Entonces, como les decía, mi primer libro de cuentos de terror sale en 2009, perdón. En el medio escribí una biografía de Silvina Ocampo, que es una de estas escritoras raras que en su momento tienen buenas críticas, pero no tienen lectores y que van encontrando sus lectores con el tiempo. Y después de eso publiqué un libro de cuentos que es Las cosas que perdimos en el fuego. Lo publiqué en Editorial Anagrama directamente en Cataluña, en Barcelona. Y del cuyo proceso quiero hablar un poco, pero no tanto del proceso creativo del libro, sino del proceso de lo que significa ser un escritor latinoamericano y lo que pasa con nuestras editoriales y con la distribución, y etcétera, etcétera, y la relación como totalmente extraña que tenemos aún con la metrópolis, digamos, o sea, con España. Es rarísimo, desde todo punto de vista. Mis libros anteriores fueron todos publicados en la Argentina. En consecuencia, se distribuían solamente en Argentina. La primera vez que yo puedo sacar un libro, digamos, de Argentina, en realidad pasó antes con el de Silvina Ocampo, que primero se publicó en Chile y después se publicó en Anagrama en muchos años después. Pero la primera vez que yo puedo sacar un libro a América Latina, distribuido por la editorial en la que publicó, fue con este libro en 2016, de Anagrama, que distribuye no solo a España, sino a toda América Latina, incluida Argentina. Anteriormente, incluso estando en grandes grupos, yo publicaba en Editorial Planeta en ese momento, pero lo mismo pasa si uno publica en Random, por hablar de grandes grupos económicos, uno se queda dentro de su país a menos que entre en algún plan editorial, como por ejemplo tiene Random uno que se llama Mapa de las Lenguas, que hace que, por ejemplo, una escritora mexicana como Fernanda Melchor sea publicada en Random en España y, en consecuencia, sea distribuida a toda América Latina y sea conocida en España y termine siendo una escritora famosa y que es traducida y que entra en el Booker y qué sé yo. ¿Por qué ocurre esto? No lo sé. Y nadie me lo puede explicar bien. Pero lo que es muy interesante es que esto no ocurre con las editoriales independientes. Las editoriales independientes con mucho menos recursos, con mucho menos interés económico, en el sentido de que van a ganar muchísimo menos dinero, hacen el esfuerzo de poner libros en una mochila y de traerlos al país que sea. Así, por ejemplo, en Argentina, desde hace muchos años se hace la Feria de Editores Independientes, o la FED, que incluye a todas las editoriales independientes de Argentina, o casi todas, digo de Argentina porque no es solamente de Buenos Aires, sino de todo el país, y en muchos casos de algunas de América Latina, por ejemplo, no sé, Montacerdos de Chile, bueno, en fin, muchísimas. Que viene, o El Cuervo de Bolivia, que es una de las editoriales más interesantes que hay para mí, y se reúnen todas ahí en proyectos de editoriales independientes que se reproducen en otros países también de América Latina, y donde, increíblemente, los escritores contemporáneos nos conocemos más, nos leemos más, nos damos más los libros, tenemos un trato que es totalmente distinto al publicar en un gran grupo. Tus novelas han sido traducidas a muchas lenguas. ¿Qué opinas de cómo quedan tus novelas una vez traducidas a otra lengua? Dependen de la distribución y de la aceptación que tengan en muchos casos en España, lo cual es un problema. Lo mismo que es un problema el tema de las traducciones. Yo creo que España tiene un monopolio de las traducciones con editoriales muy buenas como Periférica, como Impedimenta, como Anagrama también, bueno, hay muchísimas más.
pero que eso hace que todos estemos leyendo un español castellano, digamos, o sea, súper castizo, que no tiene que ver con nuestras propias inflexiones y nuestro modo de hablar. ¿Existe un castellano neutro? No. Toda la literatura norteamericana o de otras lenguas puede ser traducida a nuestros españoles. No, o sea, el que hablo yo con el voceo y todo lo demás, muchas veces queda bastante espantoso, pero hubo una época. Si ustedes empiezan a ver las traducciones, sobre todo mexicanas y argentinas, de los años 60, de los años 70, donde había como una especie de lengua, digamos, ¿no? Que todo se podía compartir, que no era como yo le digo, el español de Miami, como neutro, absolutamente, sino que era otra cosa, que era una especie de forma de traducir en América Latina, y que creo que todavía la hacen muchos traductores. En Argentina yo conozco a la mayoría, ¿no? Marcelo Cohen o Laura Whitner, y creo que eso haya dejado de ocurrir es un problema, que es un problema económico. ¿Cómo hiciste tú para poder publicar fuera de Argentina y para tener todas tus obras traducidas a diferentes lenguas? Digo algo que es tan triste como de alguna manera grato para mí, porque me dio como esta oportunidad de tener esta vida, que es, pude publicar en España. E increíblemente a veces una editorial independiente te da mucho más la posibilidad de publicar en España que uno de los grandes grupos. A partir de ahí, digamos, empezó como otro camino que culminó con la publicación de Nuestra parte de noche en 2019, justo antes de la pandemia, que ganó el premio Herralde, y después un libro en colaboración con un ilustrador argentino que vive en México hace muchos años, que es Doctor Alderete, que se llama El año de la rata, que es un libro que hicimos porque los dos estábamos un poco con ganas de hacer algo, pero con muchísima incertidumbre en la pandemia. Tú siempre has dicho que editaste, publicaste sin ninguna formación. Explícanos esto. Yo creo que digamos que fue decisivo que en esa primera novela, que era una novela totalmente silvestre, escrita para mis amigos, sin pensar en publicar y nada, tener un editor, que era Juan Fon, que me sentó con la novela y me dio como si fuese lecciones básicas de edición y de literatura durante 6 meses, y creo que a partir de ahí pude hacerme un camino sola con esas instrucciones, quiero decir. O sea, cuando yo digo que no, que edité sin ninguna formación, es una verdad a medias, porque en realidad no fue ninguna formación formal, en el sentido, no fui a un taller, no fui a una escritura creativa ni nada, pero lo que tuve fue un editor que vio un potencial y que dijo, esta niña, digamos, pues tenía yo, qué sé yo, 18 años, tiene material de escritora, entonces le voy a sugerir, digamos, un montón de cosas, y como yo era muy joven, las incorporé como incorpora uno cuando es joven, ¿no? Entonces, a partir de esa guía, que fue breve, pero que fue muy intensa y de la que yo me empapé después, me fui acomodando un poco. Entonces lo que tuve, digamos, a diferencia de mucha gente, es un editor. Y un editor bastante rígido, cosa que es una figura que lamentablemente se está perdiendo. Tenés más correctores que editores ahora. Un editor es otra cosa. O sea, no es un tipo que te dice esta palabra está bien o está mal, sino es una persona que te dice todo esto en primera persona lo tenés que pasar a tercera porque todavía no sabes hacer primera persona. ¿Cómo haces para ser primera persona? Lee estos 10 libros en primera persona, y el que te guste, empezá a tratar de intentarlo con eso, y después con eso vas a crecer. Eso es un editor, no es una persona que te dice es mejor poner esta escena antes que la otra, sino es una persona que ve tus talones de Aquiles y que te dice cómo hacer para salir de ellos, o para convivir con ellos de alguna manera, o para ocultarlos, o para, digamos, no acercarse más.
En 2019 consigues uno de los más grandes premios de literatura en castellano, el Premio Herralde. Cuéntanos la experiencia. La escribí a los 17 años, en mi último año del colegio. La escribí para mis amigos sin pensar en publicarla. Cuando por una serie de casualidades que bueno, son larguísimas y aburridas, y están contadas además en ese artículo, terminó siendo publicada, resultó una especie de fenómeno un poco raro porque yo tenía 20 años, 19 años, era una chica bastante rara. Había mucha curiosidad, pero también había un montón de lectores de mi edad y un poco más grandes que se sentían muy identificados con la historia, que es una historia bastante generacional y bastante oscura y bastante de la época. Entonces empezó a ocurrir este fenómeno de fans, por un lado, pero por otro lado estaba toda la cuestión de muchas entrevistas y mucha exposición por mi edad y por el contenido de la novela, que es un poco polémico. Bueno, Mariana, nos causa una enorme alegría compartir contigo momentos y un auténtico privilegio. Te doy las gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Muchas gracias. No, de nada, de nada. Espero haber sido, yo no soy breve, pero espero no haber sido demasiado larga. Estás escuchando Radio Sapiens. Cada tarde, cuando el sol se oculta en el horizonte, el mundo se torna más silencioso, más vulnerable y más permisivo, como si de repente se viera regido por leyes desconocidas. Los humanos descansan en medio de fantasías oníricas, expuestos a los mensajes cifrados que les manda su inconsciente, junto a los animales con los que comparten el día a día. En las tinieblas, el campo y la ciudad abren por fin sus puertas a aquellos que suelen ocultarse. Las ratas transitan libres por la calle, murciélagos y tlacuaches se apoderan del jardín. Todos los grupos proscritos se reúnen a esas horas. La noche es el espacio para lo íntimo, pero también para desatar aquello que suele reprimirse. Por eso ha ocupado siempre un lugar fundamental en nuestro imaginario y solemos poblarla de criaturas salvajes, implacables, sangrientas. Una de las grandes verdades que la oscuridad revela es que no estamos aislados en el universo. El cielo nocturno no solo orienta a los navegantes, sino que permite observar el movimiento de los astros que conviven con nuestro planeta. Por desgracia, esto resulta cada vez más difícil a causa de la contaminación lumínica emitida por las grandes ciudades. No todos los humanos duermen por la noche. Existen seres noctámbulos que o bien no concilian el sueño y se dedican a pensar mientras se retuercen en la cama, o bien han sabido encontrar en la penumbra el escenario perfecto para la diversión y el delirio, para frecuentar paraísos artificiales o para coincidir con otros seres de hermosura marginal. La noche ocupa la mitad de nuestra vida, así como una parte fundamental de nuestra conciencia y de nuestro imaginario. Se trata de una mina inagotable de inspiración y autoconocimiento que puede llevarnos a crear o hacernos descender a nuestras más profundas oscuridades, y es justo por esta razón que resulta tan atractiva. Mientras la profesora explicaba la batalla de Caseros, Marcela se arrancó las uñas de la mano izquierda, con los dientes, como si fueran uñas postizas. Los dedos sangraban, pero ella no demostraba ningún dolor. Así llegamos al final del programa de hoy. Hemos llegado al final y quiero agradecer infinitamente a Dani Miralles que compusiera este precioso tema para mi programa Tardes Literarias. Es siempre un gran placer poder contar con él. Nos despedimos de todos nuestros oyentes hasta la semana que viene, que volveremos con un nuevo autor o autora e intentaremos hacerles llegar a todos el poder de la lectura. Hasta la semana que viene.